Ok, TIFF. Hace ya un par de semanas que fui a el Festival Internacional de Cine de Toronto, un sueño cumplido realmente. Increíble experiencia por muchos motivos, pero principalmente porque, Dios mío, Steve, desde que soy consciente que el festival existe, que estaba dentro de mí la idea de eventualmente asistir a una edición, y diría que durante la pandemia, una vez me titulé y empecé a trabajar, es que ya intenté convertirlo en algo más tangible, pensar en una posibilidad de ir, y desde el año pasado que me propuso oficialmente atender por primera vez el TIFF. Y ese sueño se hizo realidad hace un par de semanas cuando finalmente atendí el festival. Para quienes no sepan, TIFF es, por supuesto, ya dicho, el Festival Internacional de Cine de Toronto, radicado por supuesto en Canadá, probablemente el festival de cine más grande en el mundo. Y pongo comillas muy fuertes en grande, porque si bien no es tan prestigioso como algo como Cannes o Venecia, o tan independiente alternativo como Sundance, por ejemplo, creo que en definitiva es el festival de cine más importante en términos de apertura al público, de tener un recibimiento de la gente, de dar la oportunidad a muchas personas de distintas partes del mundo, por supuesto, principalmente en Norteamérica, la posibilidad de ver películas muy anticipadas que probablemente van a ser mencionadas en los distintos círculos de críticos y, por supuesto, en la temporada de premios, y en general una gran oportunidad para encontrarse con no solo distintos cinéfilos, sino que por supuesto creativos detrás de películas. Y siendo la primera vez que voy al festival, tengo que contarle mi experiencia de cómo fue al respecto, porque imagino que hay gente que no solo está interesada en lo que tengo para decir sobre mi experiencia, sobre mi opinión personal, sino que también me imagino que hay personas allá afuera que quieren ir a TIFF eventualmente, que quizás están anticipando un blog como este para, no sé, tener una noción de cómo es que se va, qué es lo que se hace. No es que vaya a dar muchos insights muy particulares, pero contar la experiencia, hablar desde un punto de vista personal, íntimo, sobre cómo fue para mí ir a TIFF. Un pequeño paréntesis antes de hablar directamente de mis días en Toronto. El preámbulo fue un caos total. Siendo un completo novato, me vi muy beneficiado de haber estado en sitios como Reddit y haber hecho contacto con gente que iba al festival anteriormente, que un poco me guió en el proceso, pero diría que nada realmente te prepara a la idea de comprar estas entradas que hacerlo tú mismo. Y es el hecho de que, no sé, el día de la venta de las entradas, la mayoría de las funciones importantes estaban prácticamente agotadas. Y eso me dio como un pánico inmediato, porque vas a un festival de cine, preparas básicamente tus vacaciones enteras de un año alrededor de un hecho particular, y cuando llega el momento de comprar entradas te das cuenta de que las películas que más quieres ver están todas agotadas, y es un momento muy triste. Pero realmente fue un momento triste solo el día que ocurrió, porque posteriormente conseguí prácticamente tickets para casi todo lo que yo quería ver, ya sea por reventa o porque se abrieron nuevas entradas en el sitio de venta. Así que mi primer consejo si van a TIFF es que no desesperen, especialmente en términos de reventa. Yo creo que cometí un poco el error de volverme tan ansioso ante la idea de comprar entradas que terminé comprando algunas entradas mucho más caras de lo que realmente tuve que haber hecho, y mi principal consejo sería solo esperen, porque eventualmente las entradas aparecen. Hay películas que voy a mencionar que no consiguen entradas hasta el mismo día que era la película, un poco con la confianza de que iba a conseguirlas, y diría que en términos de lo que yo quería ver antes del festival es muy poco lo que diría que me perdí porque no conseguí una entrada. Pero vamos a la carne del festival. Para quienes no saben, yo soy de Santiago, Chile, y cuando pones en el mapa Santiago y Toronto diría que son dos puntos muy alejados, así que el día jueves 7 de septiembre tomé un vuelo de algo así como 18 horas, salí creo que a las 6 de la mañana y terminé llegando a las 10 de la noche, hora local. Fue un viaje de algo así como 17, 18 horas, y por supuesto como llegué el mismo jueves en que comenzó el festival no vi nada. De hecho llegamos tan tarde a la casa que no hicimos prácticamente nada, ni siquiera como que paseamos o comimos ese día, sino que simplemente llegamos a dormir para usar el día siguiente como día de salida. Entonces mi primer día oficial del TIFF fue el viernes 8 de septiembre y comenzó con nada más ni nada menos que Anatomy of a Fall a las 4 de la tarde. Esta película viene en la Scotiabank Theatre, que si tuviera que escribir diría que es lo más cercano a una multisala dentro del contexto de TIFF, es decir, si mal no recuerdo, el cine funciona normalmente como un cineplex, que es por supuesto una multisala, una cadena de cines. No sé si acá lo que está hablando es mi mente sudaca sobre cómo son los cines, particularmente en Chile, pero encontré bastante más grandiosa la experiencia de la multisala en Toronto. Creo que puede ser por supuesto el sesgo de ser un país distinto o el mero hecho de que estaba en el contexto del festival, lo que por supuesto me tenía aún más entusiasmado de lo que estaba viendo, pero no sé, supongo que tiene esa vibra de cine que siento que acá algunos cines
padecen demasiado, en términos de que, no sé, pienso particularmente en Cinépolis, en que los cines mismos son la cosa más deprimente, ese intento de modernidad futurista, en que nada tiene sabor, nada tiene carisma, prácticamente no hay vida dentro del cine, fuera del hecho de las películas mismas. Y no sé, supongo que el Scotiabank Theatre fue la experiencia más normal en términos de una sala de cine, pero fue interesante, supongo, ir a una sala de esas características en un país distinto. Ahora, sobre la película, la función era a las 4 de la tarde en una sala IMAX, y es muy interesante que justo antes de la película dieron una pequeña advertencia diciendo: esta película no fue aumentada por IMAX y no representa la experiencia IMAX. Encontré muy divertido que vieron la necesidad de poner esa advertencia como diciendo: hey, esta película increíble que vas a ver, que ganó la Palma de Oro en Cannes y que probablemente sea uno de los mejores filmes de todo el festival, no representa la experiencia IMAX, no vayan a confundirse. Ahora, antes de hablar de la película misma, tengo que hablar de la experiencia, supongo, de ver un filme en el contexto de Toronto. Antes de la película dan comerciales, pero comerciales cualquiera, así como, no sé, trailers de otras películas que van a dar en otro momento, o la experiencia de lo que sería, supongo, ver una película en cualquier contexto, sino que son ads específicos para Toronto. Obviamente a propósito de los distintos auspiciadores que estaban asociados, y encontré interesante dos cosas. Uno, el hecho de que creo que la mayoría de estos, si no es que todos, eran hechos específicamente para el festival de cine, lo que encuentro muy interesante, porque eran bastante profesionales, en el sentido de que se nota que acá no simplemente hicieron y tiraron algo a Toronto, sino que acá tienes a compañías súper grandes, como Visa, por ejemplo, dedicando un presupuesto en hacer un festival que solo gente en el contexto de Toronto va a ver. Encontré un poco curioso lo único de esa experiencia, ver ads que existen exclusivamente para la gente de Toronto. El otro fue la reacción de la gente a esos comerciales, particularmente dos cosas. Uno, el hecho de que hay un comercial de Bulgari que entiendo que tiene una historia que viene más atrás con otro comercial de L'Oreal, en que la gente aplaudía al ritmo de la canción. Era un comercial que no sé si está en YouTube o algo así, pero salían Hathaway y Zendaya y era muy divertido como la gente se ponía a aplaudir al ritmo de la canción, y me sacó completamente del lugar al principio cuando lo escuché, especialmente porque Anatomy of a Fall es una película tan seria, tan dramática, que no está esperando que el público enganchara de esa forma, y grandioso, me encantó que la gente participe de eso. Y lo segundo, al final, justo antes de la película, ponen una secuencia específica de Toronto que termina con una advertencia sobre la piratería, y ahí toda la gente hace un R, que es un chiste porque piratas, y es muy divertido. Siento que decirlo en voz alta después de que ocurrió ya no es tan divertido, pero en un momento lo encontré muy carismático y eventualmente me terminó uniendo a esa misma experiencia. Ahora, sobre Anatomy of a Fall, miren, voy a intentar dar impresiones generales de las películas que hay en Toronto, pero planifico hacer reseñas profundas de cada uno de estos filmes, así que no tendría sentido que me pusiera acá a hacer reseñas de estas películas si eventualmente decido hacer una review un poco más profunda, general. Así que sí, solo voy a dar impresiones, porque además son 20 películas, este video sería eterno si me dedicara a hacer una review de cada una de ellas en este preciso momento. Y sí, Anatomy of a Fall creo que fue una increíble, espectacular película para comenzar. Siento que dejó la vara altísima, creo que es una muy merecedora ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Tenía un poco que las últimas dos ganadoras, tanto Titanic como Triangle of Sadness, no fueron de mi particular gusto. Titanic es una película que habría deseado amar mucho más, pero no caí rendido a sus pies, y siento que Anatomy of a Fall es precisamente lo que espero de un filme ganador de la Palma de Oro en Cannes. Creo que está a la altura de previos ganadores como Parasite, por ejemplo, en el sentido de la dirección, las actuaciones, el drama, el suspenso, la realización, el clímax, las conclusiones. En términos más aún de ser un drama de corte, creo que alcanzó completamente el nivel de lo que uno esperaría una película así, y estoy muy entusiasmado porque se distribuya de forma más universal y que eventualmente pueda verla por una segunda vez, porque siento que además es un filme que mejora con múltiples vistas. Sandra Hüller es por supuesto espectacular, y espero que sea una película que reciba reconocimiento en términos de premios. Odio en general referirme a las películas en términos de premios, pero considerando que esto no es una reseña formal, puedo decir ahora que esperaría que sea una película nominada a varias cosas, entre ellas película, dirección, actriz principal y guión. Después de eso fui a comprarme una bebida y corrí a la función de How to Have Sex, que por suerte era el mismo Scotiabank Theatre. Este es un filme que entró en mi radar porque tuvo excelentes críticas en Cannes, y algo increíble que pasó con esto y también con Anatomy of a Fall es que las directoras estuvieron presentes al final de las películas, a pesar de que no eran estrictamente funciones premium como las venden dentro del festival. Fue excelente que una vez terminadas las películas aparecieron las directoras para hablar sobre el filme, para conversar. Me gustó que en esas dos Q&A en específico no aceptaron preguntas del público, sino que tenías a moderadoras que estaban capacitadas para hablar del filme y no, supongo, dar la opción de tener
un horrible momento con preguntas avergonzantes del público, aunque esto sí llegaría en el futuro con otras películas. Y bueno, sí, How to Have Sex, excelente película, recomendaría completamente. Está distribuida por Movie, así que esperaría que o llegue a Chile, porque Movie hasta ahora ha tenido una muy buena racha distribuyendo cosas en Chile, o que eventualmente llegue a streaming. Extrañamente me recordó mucho a Aftersun, no lo diría como una mala forma, pero una película distribuida por Movie sobre un grupo de personas que se van de vacaciones a un país del sudeste de Europa, que termina con extrañas implicancias, en que la fotografía de hecho tiene una similitud bastante curiosa y la banda sonora genera una yuxtaposición de melodías pop con lo pesado de la trama. Es decir, mira, no estoy diciendo que la película se ha inspirado ni siquiera en Aftersun, porque Aftersun salió el año pasado y esta película tuvo un estreno en mayo de este año, entonces sí, no creo que esta película haya sido influenciada directamente por Aftersun, pero es una extraña similitud, y si le gustó Aftersun, creo que esta película estará dentro de sus rangos de apreciación. Y esas dos películas del primer día, excelente forma de comenzar. De hecho, en la mañana ese día estuve paseando solamente por el sector donde estaban los cines y me puse a llorar de la emoción de estar ahí en Toronto, estar ahí en el festival, de haber cumplido ese sueño. Creo que en general uno se encanta muchísimo con el espíritu de la gente en Toronto. De hecho, bueno, fuera del contexto del festival, me enamoré de Toronto. Creo que es una ciudad espectacular, muy hermosa. El tipo de lugares que te enamoran por su personalidad y encanto. Me gustó mucho estar ahí, incluso sin estar viendo ninguna película, solamente paseando a través de esas calles, viendo el ánimo del festival, viendo toda una ciudad decorada por el amor del cine. Luego, el día siguiente, fui a ver The Boy and the Heron. Esta junto a Anatomy of a Fall fueron las últimas dos entradas que conseguí. De hecho, Anatomy of a Fall literalmente conseguí esa entrada el mismo día. Tenía la esperanza de que se iban a liberar durante el día, y tuve razón, se liberaron durante el día. Y en el caso de The Boy and the Heron, conseguí la entrada el día anterior. En un momento dije, ya, ok, hay que comprarlas porque no puedo perderme The Boy and the Heron, simplemente no puedo no verla en el festival. Y en este caso fuimos al Roy Thompson Hall, un teatro mucho más clásico. De hecho, me recordó más a una arena que a un teatro per se, porque es un lugar muchísimo más grande y la pantalla era gigante. No era una pantalla IMAX per se, pero diría que tenía el tamaño de una pantalla IMAX. No creo que haya tenido ni las conversiones ni las especificaciones técnicas de lo que IMAX presenta, pero sí era una pantalla gigante y fue increíble ver The Boy and the Heron en ese lugar. Algo que me acostumbré muy rápidamente durante el contexto de estas películas es que muchas veces compré las entradas un poco haciéndome la idea de cómo iba a ser el lugar sin tener idea de cuál iba a ser el mejor punto para verla. Y en el caso de Boy and the Heron terminé viendo la película como al costado, al frente, entonces vi una imagen quizá un poco distorsionada que pudo no haber afectado mi percepción de la película, pero dentro de todo diría que es una increíble cinta, de lo mejor que Miyazaki ha hecho. Creo que para haber sido la última película que Miyazaki hizo desde The Wind Rises hace 10 años, es una excelente, increíble vuelta en forma. Llamo que cada vez que hace una película dice que esta es la última y que va a retirarse, solo para luego decir, no, sabes que voy a hacer una nueva. Y es curioso que incluso antes de ver esta película, Miyazaki había anunciado que esta no iba a ser su última película, así que ni siquiera tuve la experiencia de verla pensando, oh, esta es la última película de Miyazaki, aunque yo sabía que eso no iba a ser así. Pero es curioso porque The Boy and the Heron diría que es lo más cercano que Miyazaki ha estado de darle la mano a la muerte, de decir principalmente, ok, estoy listo para irme, estoy listo para que este sea el fin de mi legado. Así que es curioso que haya decidido anunciar que no se va a retirar incluso antes que esta película se estrene universalmente. Esta película la vi a las 10:30 de la mañana y luego a las 2:30 tuve quizás mi función más esperada de todo el festival, el In Conversation con Pedro Almodóvar. Este iba a ser un conversatorio con el mismísimo Pedro Almodóvar, en que también iban a exhibir su último corto, Extraña Forma de Vida. Y miren, ustedes saben, Pedro Almodóvar es probablemente mi director favorito. Estaba hypedísimo por esto, era todo lo que podía esperar. Llegué media hora antes de la función y alcancé un excelente, increíble puesto en segunda fila en que pude ver toda su cara. Tuve una perfecta visualización de él como persona ahí en el escenario y escucharlo conversar, escucharlo describir su corazón sobre las distintas facetas en las que había estado. Me gustó mucho que durante todos los segmentos de moderación sentía que había gente más o menos capacitada para lo que estaba haciendo. En el contexto de este conversatorio estaba el mismísimo CEO de TIFF, quien creo que dentro de todo dio buenas preguntas que permitieron a la conversación fluir correctamente. El único detalle que pude encontrar es que en un momento dice que Pedro Almodóvar ganó el Oscar a Mejor Película Internacional. No me acuerdo si dijo Hablé con ella o Mujeres al borde de un ataque de nervios, pero recuerdo que no dijo Todo sobre mi madre, que es la película con la que ganó Mejor Película Internacional. Yo creo que, si mal no recuerdo, tuvo que haber sido Hablé con ella, porque creo que probablemente confundió guión original que ganó Almodóvar con película internacional. Pero ok, es el único detalle que se me puede ocurrió de cómo describió su trabajo. Creo que fue un espectacular momento, es decir, primero una conversación sobre el trabajo, la historia de Pedro Almodóvar, luego vimos el cortometraje, luego un comentario sobre el cortometraje que habíamos visto. Todo muy increíble. Obviamente no puedo decir todas las cosas que él comentó. Conversando con gente ahí en la función me dijeron que debería estar en YouTube, y no sé si está en YouTube ahora en el momento en que este video está publicado, pero imagino que eventualmente más personas podrán ver esta conversación. En esta función ocurrió la cosa más bizarra que me haya pasado en cualquier función de TIFF, que es que
Al final hubo preguntas del público y en general fueron ok. Yo levanté mi mano con la vida esperando que me eligieran y fue muy triste que la chica que estaba moderando me miró y me hizo así y yo pensé, ok, me va a tocar y me hizo una pregunta para que luego nunca jamás me pasara el micrófono, lo que fue la decepción de mi vida. Pero lo que pasó es que una mujer empezó a hacer una pregunta y al principio fue muy extraño porque empezó a hablar de su vida. Dijo que ella había estado en Madrid, que ella también había vivido la dictadura y hablaba en español, pero se notaba que no era española y en un momento dice que ella es chilena y no sabía a dónde iba a ir esta pregunta. Yo pensé, ok, quizás pasa que va a relacionar la dictadura de Franco con la dictadura de Chile para hacer una pregunta relacionada a la política, no sé, algo, decir el cine de Almodóvar es muy político. Creo que sería una buena pregunta hablar sobre contexto, la influencia política en el cine del director. Pero la pregunta terminó siendo, ¿cuándo vas a ir a Chile? Miren, yo no soy quien para juzgar las preguntas de otras personas, pero tienes a una leyenda viviente como Pedro Almodóvar al frente tuyo y lo mejor que se te ocurre preguntar es... Apenas terminó la función, yo corrí a interceptar a Almodóvar a ver si podía conseguir algún autógrafo, algo que me firmara el libro que tengo literalmente de él. Pero no, bloquearon la salida de hecho. Imagino que él abandonó así el edificio en un relámpago y no tuve la oportunidad de dirigir la palabra, pero lo tuve a pocos metros de mí conversando, así que es suficiente, supongo. Estoy muy feliz con lo que obtuve y nadie me va a quitar eso. Ahora, una vez terminó la película, yo había tomado una decisión previamente, que es que esta función estaba programada entre las 3:30 y las 5 y a las 5:30 era Dream Scenario, que era por lejos una de las películas más anticipadas de todo el festival. Por diversos motivos, uno de ellos el hecho de que está dirigida por el director de Second Myself, literalmente mi cuarta película favorita del año pasado, un director que anticipó mucho el trabajo que iba a seguir haciendo, pero además ocurría que en el contexto de esta edición, por el paro de actores, que dicho sea de paso, apoyo completamente, creo que el paro de los actores está completamente justificado y tienen todos los motivos para irse en huelga. Creo que nadie debería cuestionar los motivos por el que los actores van a huelga, considerando el trato injusto que Hollywood tiene con ellos, especialmente con aquellos de menor gama que no tienen quizá el poder de estrella para exigir mejores cosas, y también considerando el estado del streaming en que reciben mínimas regalías por trabajo que han hecho, que antiguamente era mucho mejor pagado. Creo que no solo son legítimas las cosas que demandan, sino que son justas y deberían ser un piso mínimo. Dicho eso, uno de los percances personales es que prácticamente no había actores en todo el festival. Hubo un par de actores que estaban en contextos específicos, pero yo fui un poco sabiendo que no iba a encontrarme a los actores que usualmente estarían en esas funciones, lo que obviamente es decepcionante, incluso con que yo apoye y consideren legítimas todas las cosas que están ocurriendo con la huelga. Tienen que entender que estando allá, habiendo gastado tanto dinero y habiendo anticipado esto con tanto tiempo, es un poco decepcionante que una de las cosas que uno está esperando, que es ver a los actores, simplemente no ocurriera, pero es lo que es. El tema es que para Dream Scenario en particular, yo sabía que iba a estar no solo el director, que no es una persona que por supuesto quería conocer, sino que además Ari Aster, quien era productor de la película, y Nicolas Cage, que imagino estaba ahí porque la película distribuida por A24 y A24 consiguió un trato con el sindicato de actores para poder promocionar alguna de sus películas. Sin embargo, yo decidí no comprar esa entrada porque, como tenía el conversatorio Pedro Almodóvar, no quería estar estresado pensando, ok, ¿qué va si el conversatorio se extiende por más tiempo, si se atrasa o cualquier cosa? No quiero tener que irme del conversatorio antes por tener que ver esta otra película, aun cuando la quiera ver mucho, pero no quiero verme así estresado. Quiero poder disfrutar del conversatorio en paz, más aún si espero, no sé, tener la mínima esperanza de conversar con Pedro Almodóvar al final del conversatorio o lo que sea, no sé, estaba soñando, pero creo que lo más sano para mí era no tener una función inmediatamente después de esta, si es que quería sacar el mejor provecho a literalmente el momento más anticipado de todo el festival. El tema es que terminé a las 5 de la tarde y me di cuenta de que la película duraba media hora más y dije, ok, pollo no voy a verla, porque esa entrada vi que había, pero no sé, supongo que ya después de saber que tenía 21 películas agendadas para todo el festival, saber que me había gastado mucho dinero comprando entradas, también quería un poco recorrer Toronto, aprovechar mis vacaciones no estando solo sentado en el festival. Así que en ese momento tuve una decisión y decidí, ¿sabes qué? Filo, no voy a ver Dream Scenario. Y ahora un poco me arrepiento de eso. Creo que habría deseado mucho haberla visto. Creo que viendo ahora el material y el hecho de que fue un estreno mundial en TIFF y ver que gente que admiro la vio y tuvo muy buena recepción de parte de ellos, como que un poco habría deseado haberla visto. Y la otra cosa es que también a esa misma hora exactamente estaban dando American Fiction, que si bien tenía hype detrás antes del festival, yo como que un poco descarté. Y miren, no dudo que sea una excelente película, incluso en su momento no dudaba de que quizás iba a ser al menos una decente, entretenida, buena obra. No sé, supongo que no estaba con el ánimo de ver algo así en el festival, no estaba con el ánimo de ver una película que
quizás se veía un poco mid en el gran contexto de las cosas. Y ahora también me arrepiento de no haberla visto porque fue la película que terminó ganando el People's Choice de TIFF. Y no sé, supongo, obviamente viendo tantas películas es inevitable que me voy a terminar perdiendo una u otra que van a ser excelentes y que van a ser altamente aclamadas. Pero haber perdido literalmente la película que te ganó el People's Choice habiendo podido verla es quizás un poco decepcionante. Pero ¿qué le vamos a hacer? No se pueden ganar en todas. El tema es que después de eso no tuve nada hasta las 8:30 de la noche en que vi Wicked Little Letters. Esta fue la primera premiere mundial que vi en TIFF y supongo que una de mis motivaciones por las que fui a esa película es porque tenía la expectativa de que Jessie Buckley y Olivia Colman terminaran apareciendo de la nada, pero no fue así. Lo que es decir, me estaba entusiasmando por nada. Pero esta directora que encontré muy simpática. Lamentablemente no me gustó mucho esta película, pero ahí fui con mi polola y a ella le encantó. De hecho fue una de sus favoritas todo el festival. Así que, no sé, difícilmente una experiencia de la que me arrepiento de haber ido, especialmente considerando que fue una premiere mundial. Teniendo una opinión en literalmente la primera función de la película es al menos algo que es entretenido, es cálido de haber vivido personalmente. Y luego vino uno de los momentos más interesantes de todo el festival, que fue Boy Kills World. Durante el contexto de TIFF hace una cosa que se llama Midnight Madness, que es que dan películas de medianoche que son medias bizarras, medias locas, medias edgy, y el público que va es particularmente desquiciado. Y miren, la película bastante mala, no es algo que yo recomendaría per se, pero creo que haberla visto en el contexto de estar con un montón de gente lunática que está reaccionando ante cada cosa. Una película de Bill Skarsgård con mucha sangre, mucha violencia, y ver a la gente aplaudir cuando cosas horribles ocurren en pantalla. O por ejemplo, en el momento en que siquiera aparece Bill Skarsgård, la gente aplaudía así como ¡wow! ¡Yeah, boy! Fue cool. Me gustó la experiencia de ver algo así, verlo en el contexto de gente que está demasiado entusiasmada, demasiado energética a participar de lo que sea que está viendo. Sé que suena como una experiencia horrible dependiendo del contexto en que la esté viendo, pero hey, lo pasa excelente, al menos en el sentido de ser una cosa muy memorable. Esta película, al igual que Wicked Little Letters, la vi en el Royal Alexandra Theatre, que creo que fue probablemente el cine al que más fui en todo el festival, y es un teatro mucho más clásico, mucho más pequeño que el Roy Thompson Hall, y al mismo tiempo diría que un poco más incómodo. Tiene esa aura mucho más amena y clásica, se siente como un teatro donde no vas a ver películas, donde deberías ver, no sé, una obra o algo quizás un poco más íntimo, porque pasa que la pantalla era bastante más pequeña, y en el caso de Boy Kills World, esta película la vi en el balcón muy arriba y sentía que era una imagen muy chica para como el contexto del ambiente. Creo que era una buena locación en términos de sentirse amena, sentirse bonita. Era un lugar precioso, pero supongo que para ver películas no fue mi lugar favorito. Siento que a menos que estuvieras muy cerca en la sección de orquesta, la sección de abajo, probablemente ibas a ver todo un poquito muy lejos para hacer una película. También olvidé mencionar que el conversatorio con Pedro Almodóvar fue lo único que vi en el TIFF Lightbox, que si bien entiendo es la locación de la cual TIFF es propietario. Y no sé, es difícil tener una opinión al respecto de esa locación considerando que solo vi una película ahí y fue un cortometraje. Creo que fue muy cool en el sentido de que literalmente pude sentarme muy adelante y estar en presencia de Pedro Almodóvar, y una vez la película comenzó no sentí que me perdiera mucho, que la imagen estuviera demasiado encima. Creo que tuve la experiencia correcta dentro de ese cine, habría deseado quizás haber visto más cosas. La locación era cool, me pasé por ella solo por pasearme por ella en subsecuentes días, y en ese mismo lugar estaba la tienda TIFF, que fue un lugar precioso. Ya voy a hablar de cosas que conseguí durante el festival, este gorrito, una de ellas. Pero sí, el domingo me levanté muy temprano a ver Dumb Money a las 10:30 de la mañana. Boy Kills World terminó algo así como a las 2 de la mañana, y luego el día siguiente a las 10:30 tuve que ver Dumb Money. Entonces fue un día en que dormí muy poco. Fue literalmente una experiencia un poco agotadora tener que ver un filme la noche anterior para luego levantarme muy temprano a ver otra película, pero ok. Esa película la vi en el Roy Thompson Hall, y esa la vi en el balcón, y siento que como el Roy Thompson Hall es un lugar mucho más grande, aún viéndola en el balcón desde arriba se vio bastante bien a diferencia de la experiencia con el Royal Alexandra. Y eso es la película, es ok, es decir, me cuesta mucho criticarla en grandes términos porque es muy entretenida, tiene un increíble elenco, pero siento que ese increíble elenco juega un poco en despropósito a la película porque se siente como demasiado pasando, mientras no mucho pasa realmente. La película no avanza tanto porque es muy repetitiva, y no sé, Craig Gillespie creo que es un decente director, me encanta Itonia, pero Cruella es terrible, y Dan Money se siente como su versión de la red social, lo que es irónico porque está basado en un libro llamado The Anti-Social Network del autor que hizo Accidental Billionaires, que fue adaptado en The Social Network. Pero fuera de la clara influencia que tiene en esa otra película, creo que simplemente el mayor problema es que el libro no es una gran fuente de inspiración. Es decir, se siente como un artículo de Wikipedia hecho una película, como un montón de cosas que solo pasaron sin realmente una conclusión muy satisfactoria, un clímax o siquiera arcos específicos que te hagan sentir algo por los personajes. Se siente muy repetitiva en sus temas, como su presentación, como en prácticamente la mayoría de las cosas principales que están pasando. Craig Gillespie estuvo ahí para presentar la película y se notaba como una persona muy cool. De eso
puedo decir al respecto. Luego de eso vi las dos películas más aleatorias de todo el festival. Una fue The End We Start From, que solo me interesaba porque actuaba Jodie Comer y Benedict Cumberbatch, que luego me di cuenta que es un cameo glorificado en esta película. Y sí, no me gustó, la encontré un poco mala. Se siente como una película apocalíptica sin mucha carne sobre el hueso, como algo que solo existe. Ya obviamente daré impresiones más profundas cuando haga mi reseña, pero diré que fue de mis cosas menos favoritas de todo el festival. Y luego vi I Told You So en el Scotiabank, que fue una decepción, no porque anticipara demasiado, es decir, la directora había hecho una película que me había gustado, pero siendo un film italiano con un elenco bastante increíble, con Valeria Bruni Tedeschi, Alba Rohrwacher, no sé, se siente como una película tan nada. La presentación encontré que era increíble, se sentía como un filme muy sudoroso, es decir, literalmente los temas tienen que ver con una ola de calor en Roma, pero la historia era nada, era como un intento, no sé, de historias entrecruzadas que no van a ningún lado, que tienen mínima relación entre ellas. Realmente una película que pasa muy desapercibida y difícilmente estaré recordando los próximos meses fuera del hecho de que la vi en TIFF. Y finalmente terminé ese día con quizás una de mis películas más anticipadas de todo el festival, The Zone of Interest. Fue la primera canadiense de la película y tuve la fortuna de estar Jonathan Glazer, además de esos productores, y el actor principal de la película. Creo que de hecho fue el único actor que vi durante todo el festival. Y considerando que este es uno de los filmes más anticipados de todo el año y que solo se ha estrenado en Cannes y en Telluride previamente, verla en TIFF se sintió como algo especial. No tiene esa cosa de ser una premier mundial, supongo, pero es una experiencia en muchos sentidos. No voy a decir demasiado porque no se sabe ni siquiera mucho sobre la película misma y obviamente estoy anticipando una reseña al respecto, pero es un filme que te marca. Creo que lo más que puedo decir sin contar mucho sobre la historia misma es que es un filme que lidia demasiado con la línea entre lo documental y la ficción. Te inmersa en un mundo en que tú de verdad puedes imaginarte cómo estas cosas pasaron, y siendo un filme centrado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, es una película que te aprieta, te rompe, te sacude, y que además cuenta con uno de mis diseños de sonido favoritos de todo el año. De nuevo, odio un poco hablar de premios cuando estoy hablando de películas, pero diría que si esta película no está nominada a Mejor Sonido, cerramos por fuera, porque es uno de los mejores diseños de sonidos que he visto en mi puta vida. Si no fuera porque Oppenheimer ocurrió este año, esta serie me puede estar segura a ganar Mejor Sonido en los Oscars. Creo que no hay una película con un sonido más espeluznante, escalofriante, vívido como el de esta película. Es realmente una experiencia. No puedo esperar a que más gente la vea porque es el tipo de películas que te cambian. De hecho, apenas la vi como que no tuvo un efecto en mí tan fuerte como empecé a procesarla. De hecho, no lloré durante la película, pero media hora después pensando en ella me puse a llorar por lo mucho que me había afectado personalmente. Y junto a eso, Jonathan Glazer, qué agradable sujeto, una excelente persona, se vio muy simpático, muy carismático, y la forma en que hablaron de la película encontré que aportó incluso más a la experiencia misma de haberla visto. Único detalle, sí, al final cuando hicieron los Q&A, una persona preguntó por qué habían puesto las cámaras en las esquinas de las habitaciones, y no me acuerdo quién del equipo de producción dijo, no estaban en la esquina. Ay, que yo me muero, hago una pregunta y me responden eso. Luego vino el lunes 11 de septiembre y comenzó a las 3 de la tarde con Monster, nueva película de Hirokazu Koreeda, una de mis más anticipadas por lejos, que ganó además mejor guión en Cannes. Y no sé, está anticipándola porque tuvo un buen recibimiento, además al hecho de que estaba dirigida por Koreeda, quien tiende a ser un increíble director, pero no estaba anticipando lo mucho que iba a durar esta película. De hecho, si le tenía que apostar ante el festival cuál iba a ser mi película de toda la edición, hubiera apostado o por Anatomy of a Fall o por The Sum of Interest. Pero debo decirlo, Monster creo que fue la mejor película que vi en todo el festival. Es un filme cautivador, con un increíble, impecable guión. Si bien soy consciente de varias de las películas de Koreeda, no soy muy familiar con sus filmes más clásicos. Pienso en películas que sacó a principios de este siglo, a finales del pasado, que son bastante aclamadas, pero creo que al menos de lo que sí he visto de él, este es su guión más potente. Tiene ciertas cosas que siento que pueden agarrar a personas de formas media extrañas. Te mintiendo si dijera que esta película no es una increíble experiencia cinematográfica, que las actuaciones, el guión, la dirección en general, todo está en perfecto equilibrio para hacer una película con un muy increíble núcleo emocional. Es una película que te sacude, te aprieta, te abraza y te hace sentir demasiadas circunstancias. Inmediatamente apenas terminó la película, hubo como un periodo de 15 minutos que tuve que correr al Royal Alexandra para ver la premiere norteamericana de Hitman de Richard Linklater, y esta película fue muy divertida. Al principio como que tuve ciertos reparos con ella, principalmente en términos de ritmo, de temas, tópicos, partes del guión, pero siento que es un filme con el que pasé tan bien, y verla visto en el contexto del TIFF, con gente riéndose, aplaudiendo, sacando carcajadas tan fuertes, como que te pega un poco esa emoción. Es imposible no estar enamorado de la diversión que esta película tiene, del carisma, del entretenimiento, la simpatía, la química entre Glenn Powell y Adria Arjona, quienes son excelentes en este filme. En general es una película que
saca lo mejor del músculo cómico de Richard Linklater, a pesar de que puede ser un poco ridícula en ciertos bordes, pero es un filme que, si bien tuve ciertos reparos apenas terminé de verla, como que subsecuentemente la consideré una excelente película. Creo que definitivamente va a estar en mi lista de lo mejor del año, junto a varias de las otras que estaba mencionando, pero este es un filme que siento que creció en mí una vez terminó, en lugar de mientras lo estaba viendo, y estoy muy entusiasmado por verlo de nuevo, porque de verdad una muy cómica, muy divertida película. Pero más interesante personalmente para mí es que conseguí una foto con Richard Linklater. Él puede presentar la película y cuando salió yo me di cuenta que gente se está acercando a él. Él está firmando autógrafos y yo fui como, conchito madre, es mi oportunidad. Y yo andaba cargando este cuadernito que compré en la tienda de TIFF, esperando una cosa así. De hecho, no solo cargaba el cuaderno, sino que también me compré un lápiz de TIFF, precisamente anticipando que algo así podía pasar. Y conseguí una firma de Richard Linklater, además de una foto. Y él fue una increíble persona. De hecho, fue muy divertido que tomé la foto y salió un poco borrosa. Y él me dijo, hey, come on man, take another one. Y tomé otra y también salió borrosa. Pero ahí tengo 2 fotos borrosas con Richard Linklater. ¿Qué más puedo pedir? Literalmente el director de varias de mis películas favoritas de toda la vida, con la trilogía Before, además de, no sé, Escuela de Rock, Boyhood. Un increíble director, magnífico. Una de mis películas favoritas del año pasado fue Apollo 10.5. Es decir, es un héroe de la vida, un increíble sujeto. Y además me tomé una foto con él. ¿Qué más puedo decir? No voy a dejar de pensar en eso, que eso pasó. Como que estoy anonadado que eso pasó. Amo el cine. Luego de eso, a las 9:30 de la noche, tuve que ir al Roy Thompson Hall para ver The Royal Hotel, que también era una de mis más anticipadas, dirigida por Kitty Green, quien dirigió The Assistant. Una excelente película. No al nivel de The Assistant, creo que quizás está esperando un poquito más. Me gustaría ver cómo envejece en términos de una revisitada, una vez se distribuye un poco más. Pero como sea una muy tensa, muy angustiante película, Kitty Green, que estuvo de hecho en la premiere del filme y habló sobre la experiencia de escribir esto, sobre de dónde venía, cuáles eran las influencias que la motivó a escribir al respecto. No solo una increíble directora, sino que también está una excelente, muy tensa, muy psicológica, intrusiva película, y estaría recomendando bastante una vez tenga una distribución más universal. Y una noche fue Agrodrift, dirigida por Harmony Korine, también una más anticipada de todo el festival. Harmony Korine es todo un sujeto, tuvo una personalidad y fue una muy bizarra experiencia. Es un filme que me cuesta siquiera decir si amé o odié, porque la experiencia fue algo distinto. Es decir, siento que no puedo describirlo si no la han visto. La película está rodada con cámaras infrarrojas, tiene animación hecha con inteligencia artificial puesta encima, no tiene trama siquiera. Es una experiencia que está muy influenciada por los videojuegos, por aquello que Harmony Korine dijo. Y él es un sujeto bastante único y peculiar, así que sí, bueno, definitiva experiencia del festival. Algo curioso que pasó es que cuando terminó la película yo estaba en el balcón y bajé, me puse en primera fila para poder verlo de frente y esperar quizás. Tuve suerte con Richard Linklater porque no conseguir otro autógrafo de Harmony Korine, pero cuando él volvió tenía puesta una máscara evocativa de la película, de los diseños de la película, y luego solo desapareció. Apenas terminó la película fue un encuentro curioso, por decir una cosa. El día siguiente vi muy poco porque fue un día en que con mi polola y amigos con los que estábamos ahí en Toronto decidimos salir de viaje a las cataratas del Niágara para disfrutar de nuestras vacaciones, así que me aseguré de no poner películas durante ese día pensando en que íbamos a salir, y dicho sea de paso, increíble paseo. Sé que no están acá por eso, pero volvimos justo a tiempo para ver esa misma noche a las 9 en el Scotiabank Robot Dreams, que también terminó siendo una de mis favoritas de todo el festival, dirigida por Pablo Berger, director español, quien hizo Blancanieves, una excelente película que ganó el Goya a mejor película en su momento. Es una experiencia muy enternecedora, es una película de animación muda, tan carismática, tan adorable. Es decir, el final, por lejos la que más lloré, me quebró, pero no porque sea muy triste, sino que porque es muy emocionante, es muy enternecedora, literalmente la definición de un filme adorable. Es imposible no sentir algo con esa película, y siento que quiero verla múltiples veces simplemente por lo infinitamente carismática que es. Es decir, ¿qué más puedo pedir de un filme de animación sobre perros y robots? Además, Pablo Berger estuvo en la función y él se mostró a sí mismo como una persona muy adorable hizo una pregunta, la única pregunta que hice en todo el festival, y hice algo muy divertido en que primero lo saludé en español solo para que él supiera que yo hablaba español, y luego hice la pregunta en inglés, y al final fui y lo saludé, como que le agradecí por la película. No sé, sentía un poco de cercanía por como lo simpático que él era. Entonces no sé,
cosas pasan durante el festival, supongo. Al día siguiente, el miércoles 13, fui a ver Evil Does Not Exist en el Scotiabank, que fue una experiencia bastante peculiar. Esta fue la segunda película que vi en una sala IMAX. Al principio estaba un poco cauto sobre la experiencia porque es un filme dirigido por Ryosuke Hamaguchi, quien dirigió Drive My Car, pero debo advertir que yo antes de ver Drive My Car, el contexto que tenía del director era Wheel of Fortune, Fantasy, que sé que mucha gente adora, pero yo creo que esa película es muy aburrida y si bien tiene temas decentes y es visualmente interesante en algunos aspectos, es un filme del que no voy a estar volviendo constantemente. Y tenía curiosidad sobre si Evil Does Not Exist iba a ser más cercano a Drive My Car o a Wheel of Fortune Fantasy, y al principio mientras la vi dije, oh, va a ser de esas películas donde nada pasa, pero luego cosas pasan de forma muy sutil y al final te quiebra. Tiene uno de los mejores finales de todo el festival, al punto que le terminé de ver y dije, ok, esto es excelente, pero luego pasó el tiempo y más pensaba en ella, más reflexionaba sobre la película y me di cuenta, esta es una de las mejores películas que vi en todo el festival. Me hizo reflexionar muchísimo sobre un centenar de cosas y sí, creo que deberían verla y es un golazo de parte de Hamaguchi, no sé si al nivel de Drive My Car, pero si le gustó Drive My Car creo que está en términos similares al respecto. Luego a las 9 de la noche fuimos a ver Florence Song, que también era una de mis más anticipadas, aunque tenía el percance de que esta película yo sabía que iba a estar distribuida por Apple TV y que eventualmente iba a llegar a streaming. Pero uno, está dirigida por John Carney, quien es uno de mis directores favoritos. De hecho, literalmente el primer video de este canal es sobre la filmografía de John Carney. Y el hecho de poder verla en cines creo que era demasiado sabroso como para perdérmelo. Es decir, simplemente no cabía en mi cabeza la idea de que esta película estuviera en el festival y yo no la viera porque, no sé, en una semana más iba a llegar a servicios de streaming. Y creo que fue una de las mayores decepciones del festival. Creo que es difícil hablar de ella sin spoilearla. En primer lugar, y esto no tiene que ver con la película, pero ninguna de las funciones de Florence Song estaban marcadas como premium. Sin embargo, John Carney estuvo en la premiere 2 días antes, no estuvo en ella y yo estaba de verdad esperando poder conocer a John Carney y me hizo pensar mucho en que creo que tuve anticipado haber intentado ir a la primera función solamente para conocerlo. Pero fuera de eso, creo que lo que más decepcionante de toda la película fue el hecho de que el filme toma una decisión con el personaje Joseph Gordon-Levitt que yo pensé que iba a revertir hacia el final. Pensé que el personaje iba a hacer algo al final que nunca ocurre y muchas cosas siento que quedan inconclusas. Siento que la película es demasiado corta, como que casi que pareciera como que no está terminada, porque dura algo así como 1 hora y media, un poquito más, y se siente como que podría durar 2 horas y dar un trabajo mucho más completo, mucho más sabroso. Estoy un poco decepcionado ante la idea de que teniendo muy buena música, increíbles actuaciones y una muy sólida dirección, terminara siendo un producto poco acabado. Siento que pudo haber sido muchísimo más, mucho más enternecedora, mucho más climática sobre sus temas, sus personajes, sus historias. Pero ahí, considerando que la puedo ver en streaming, supongo que tengo la oportunidad de refrescar mi memoria y quizás en una segunda revisitada sin la expectativa de verla en TIFF, quizás saco mejor provecho de ella y no es la excepción que siento que terminó siendo al haberla visto en el contexto del festival. Luego a medianoche fue mi tercera película de Midnight Madness, que fue una película argentina llamada Cuando acecha la maldad, que el único motivo por el que terminé viendo es porque había comprado entradas para otra película, The Peasants, de los directores de Lloyd Vincent, que también eran muy anticipadas, que ocurría a la misma hora que el conversatorio de Almodóvar. Entonces tuve que terminar cambiando esa entrada y dije, ok, no quiero seguir abarrotando mi calendario porque igual quiero pasear por esta ciudad, también quiero vacacionar, no solamente ver películas. Así que dije, ok, ¿qué puedo ver que sea lo menos intrusivo posible? Y decidí cambiarla por otra película de medianoche y tenía bajas expectativas, pero no sé, durante la primera media hora cuando se echa la maldad me terminó ganando un poquito y eventualmente siento que todo se al carajo. Y miren, sé que mucha gente va a ver esa película, me la va a encontrar magnífica, increíble, espectacular, pero personalmente siento que el filme pudo haber sido muchísimo más y siento que termina hablando sobre nada y dándose vueltas sobre cosas que no tienen sentido y entrando en un universo y en un lore que siento que es completamente innecesario para una película de terror. Se siente como algo tan bizarro en ese contexto, pero no diría que es una terrible película. Siento que va a haber un público que la va a adorar y siento que incluso haberla visto en el Midnight Madness pudo haber exaltado su disfrute porque la gente estaba muy enganchada con lo que estaba ocurriendo. El día siguiente fue mi último día en TIFF, el jueves 14. Al día siguiente tenía mi vuelo que me iba a despedir de esa ciudad, así que tuve mis últimas 3 películas, que fueron La Quimera, Next Goal Wins y una función de medianoche de Working Class Goes to Hell. Y bueno, La Quimera, dirigida por Alice Rohrwacher, literalmente una de mis películas más anticipadas de todo el festival, cumplió todas las expectativas. Estaba anticipando que Alice se apareciera en la función, pero supongo que ya para el jueves 14 como que los directores ya no estaban ni ahí con presentarse para hablar sobre la película, así que no sé, supongo mínima decepción, pero la película fue tan increíble, tan espectacular, tiene una fotografía inmaculada en film en 16, 35 milímetros, que siento que hicieron de esta una experiencia aún más embellecedora y una de las mejores películas del año por lejos. Creo que hay demasiados elementos de realismo mágico, fantasía, drama y comedia que siento que van
van a enganchar con muchísima gente y estoy muy entusiasmado porque más personas puedan verla, porque de verdad creo que es una de las mejores películas del año. Luego Next Goal Wins, y miren, no es mala en ningún sentido, pero siento que acá ya como que ¿qué estamos haciendo con Taika Waititi? Diría que la película me gana hacia el final. Durante la mitad estaba odiándolo un poco porque estaba un poco sintiendo esta restricción de ¿por qué el personaje de Michael Fassbender es una persona tan horrible? Como ¿por qué necesitamos que en esta película Michael Fassbender sea una tan terrible persona que caiga en una actitud, no sé, tan como innecesariamente violenta y agresiva, como que innecesariamente transfóbico también? No sé por qué era necesario eso en la película, no sé si así era la persona real, pero siente como mal cálculo sobre cómo gente va a reaccionar a la idea de que tu protagonista sea una horrible persona por un segmento tan importante del filme. Pero eventualmente siento que el final es como carismático y Taika Waititi siento que tiene el humor correcto, sigue teniendo un sentido del humor único que permea durante su historia. Simplemente siento que ya fue una decepción entre esto y Love and Thunder. No me puedo subir al tren de odio de Taika Waititi, pero pienso, esta es la misma persona que hizo What We Do in the Shadows, que hizo Boy, que hizo Hunt for the Wilder People. Su sabor parece que se fue, como que se desvaneció. No sé, ¿qué estamos haciendo? Bueno, esta película ya en un par de semanas nomás va a llegar a cine y más gente va a poder verla, y obviamente voy a hacer una reseña con más reflexión al respecto. Pero sí, supongo que ya al último momento del festival sentir que estaba teniendo excepción fue un poco difícil de tragar. Y terminamos el festival con Working Class Goes to Hell, un suspiro un poco extraño. Miren, no una mala película para nada. La review de Letterboxd la están destrozando, pero es un poco mediocre en el sentido de ser innecesariamente aburrida, lenta y arrastrada. Es un filme que siento que puede haber sido mucho más intenso, mucho más desquiciado, pero termina siendo innecesariamente aburrido con los temas que quiere tocar, con las descripciones, los tópicos. En general, lo que muestra en pantalla siento que pudo haber sido mucho más profunda, potente o siquiera loca, pero no promete, no llega a eso. Creo que lo más interesante son las actuaciones, en general los temas que quiere escribir, los análisis, reflexiones que permea a través de la historia. Y ahí fue como terminó mi experiencia con el festival. En general, increíble experiencia. Si bien tuve, como digo, varias cosas que haría distinto si fuera el festival, principalmente en términos de comprar entradas o quizás reagendar mi horario. Siento que, por ejemplo, hay películas que terminé viendo en la resignación de no haber conseguido entradas que quería ver principalmente, y terminé viendo 21 películas. Es difícil quejarse de lo que terminé viendo. Y si bien hay varias películas que siento que fueron una pérdida de tiempo, diría que los puntos altos, películas como Monster, Anatomy for Son of Interest, Robot Dreams, Evil Does Not Exist, y así como un montón de otros excelentes, muy memorables, muy increíbles momentos y funciones, hacen de la experiencia de ir a TIFF increíble. Es decir, ¿qué puedo decir? Es el festival de cine más grande del mundo. Si tienen la oportunidad de ir a TIFF, lo recomendaría completamente. Creo que es todo y más de lo que un cinéfilo, de lo que una persona entusiasmada por las películas puede desear. Y espero quizá en el futuro ir a una edición en que haya actores, en que esté un poco más ese ánimo de festival. Siento que mucha gente igual criticó el hecho de que no había películas de alto calibre que sí estaban en otros festivales. Por ejemplo, faltaron películas como The Killer de David Fincher, que era una más anticipada durante todo el año, que podía ser una segura del festival y no terminó ocurriendo. O Priscilla de Sofía Coppola, Maestro de Bradley Cooper. Siento que varias películas por algún motivo saltaron TIFF, pero no sé si por mi primera experiencia o que de verdad fue una edición quizás con falta de otras cosas. Pero las películas que vi, varias de ellas van a ser mis películas favoritas de todo el año. Es decir, cuando termine el año y haga mis mejores películas de 2023, varias de las películas que vi en TIFF van a estar en el top 10 probablemente. Entonces es difícil quejarse, y como digo, le recomiendo a cualquier persona que tiene la oportunidad, que tiene la disposición económica, de tiempo y de lo que sea, de aventurarse, porque el cine es algo tan bonito y ir a un lugar donde tanta gente que ama el cine, donde tanta gente donde tiene la oportunidad de conversar tan aleatoriamente con cualquier ser humano y decir, hey, sí, vi esto, vi aquello, qué culto polera, es un ambiente tan grato. Es decir, como digo, yo llegué y me puse a llorar de la emoción de estar ahí, y el último día también me emocionó mucho saber que estaba terminando, y espero ir muchas veces más. Como que ahora mis sueños, ojalá poder atender más festivales, ir, no sé, a Sundance, ir a Venecia, ir al Festival de Nueva York, poder palpar de esa emoción del cine de festival. Y no sé, ¿qué más puedo decir? ¿Cómo cierro un video así? Más que solo diciendo que estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad, y que de nuevo, si tienen la oportunidad, tienen amigos, gente que lo apañe, o incluso si quieren ir solos. Yo muchas de estas películas que vi, las vi solos porque gente con la que fui no estaba ni ahí con verlas, y creo que siempre sacas algo interesante que ver. Nada más que aportar. Estoy muy agradecido con la gente además que fui al festival. Creo que tengo increíbles amigos y una magnífica polola que me apañó en este viaje. Y bueno, después de eso fuimos a Nueva York, así que difícil quejarse del hecho de que el festival terminó. Quizás haga un pequeño anexo a este video hablando de cosas varias que terminé haciendo en estas vacaciones que tuvieron relación con el cine, pero creo que es un buen momento de terminar el video acá. Díganme, ¿están entusiasmados por alguna de estas películas que mencioné? Pueden hacer sus comentarios, estén atentos a las reviews que voy a hacer de estas películas, y si
si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche, una perfecta semana. ¡Chao!